Señora Esteban Calonge. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, quisiera comenzar mi intervención mostrando el decidido apoyo de mi grupo parlamentario al oprimido pueblo de Venezuela por parte del régimen totalitario del sátrapa de Nicolás Maduro, acusado de crímenes de lesa humanidad y blanqueado por fuerzas políticas en esta comisión representadas. ¡Viva Venezuela libre! Libre de comunismo, de pobreza y de latrocinio. Centrando la cuestión objeto de estudio de esta proposición no de ley, lamentamos profundamente la triste realidad del robo al que se está sometiendo al pueblo venezolano mediante una extracción ilegal y descontrolada de recursos minerales desde el año 2017, como el coltán, conocido como el oro azul, y que se ha convertido en la moneda de cambio para pagar a todos aquellos colaboradores que se han dedicado a blanquear el régimen totalitario de Nicolás Maduro, así como para financiar a organizaciones terroristas y criminales como el Ejército de Liberación Nacional o las FARC. De esto nos podría hablar con conocimiento de causa el antiguo abogado de esta organización criminal y actual secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique de Santiago. Señorías, hace unos días conocimos la noticia de que el expresidente Zapatero es dueño de una mina de oro en el arco minero del Orinoco. Otro pago más del sátrapa Maduro a cambio de los servicios prestados por el buen soldado Zapatero. Y aquí conviene detenerse en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, nada sospechosa para la bancada de la izquierda, así como el de la Organización de Estados Americanos, OEA, que apuntan a la comisión de crímenes de lesa humanidad, así como una violación sistemática de derechos humanos y libertades públicas en Venezuela. A pesar de estos informes demoledores, aquí no queda la colaboración de Zapatero con este régimen totalitario. Pongamos el foco también en el caso Delcy Gate, cuando Delcy Rodríguez violó la prohibición de entrada a territorio Schengen impuesta por Europa con la complicidad de las autoridades españolas y que hemos sabido que venía a reunirse con Zapatero. Por otro lado, tenemos al socio del Gobierno, Unidas Podemos, del que hemos conocido por los medios de comunicación que sus fundadores habían recibido pagos económicos de este régimen tirano mediante varija diplomática. Ante estas informaciones, procede preguntar a sus señorías del PSOE y de Unidas Podemos por lo siguiente. Ustedes, que dicen estar tan comprometidos con el ejercicio de los derechos humanos en el mundo, que no en España, que el Tribunal Constitucional les ha tumbado por inconstitucional un estado de alarma, ¿podrían aquí y ahora denunciar la violación sistemática de derechos y libertades en Venezuela? Ustedes, que están tan comprometidos con la protección del medio ambiente, ¿van a denunciar el desastre ecológico que se está cometiendo en el arco minero del Orinoco, que, recordemos, pertenece al Parque Nacional de Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO? Por último, ¿van a denunciar el expolio y atropello a las libertades y derechos de los indígenas de la Paragua y el Caura, del monumento natural Cerro Guanay o la cuenca del río Caroní? Por todo lo expuesto anteriormente, les adelanto que desde nuestro grupo parlamentario vamos a apoyar esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, la PNL que trae el Grupo Republicano a nuestra consideración es una de las más absurdas, de las muchas absurdas que suelen traer ustedes a esta Cámara. Grecia es una nación soberana y amiga de España que está pasando ahora mismo por una crisis inmigratoria especialmente aguda debido a los acontecimientos ocurridos en Oriente Próximo, y precisamente lo que necesita Grecia es respaldo y no que nos dediquemos a ponerles chinas en el zapato instándoles a realizar una política contraria a sus propios intereses, que, por cierto, coinciden con los nuestros. Por otro lado, hablan ustedes de Amnistía Internacional y de otras llamadas ONGs como si fueran autoridades angelicales que solo se mueven por intereses humanitarios, cuando nos consta que muchas de estas organizaciones colaboran directa o indirectamente con mafias que se dedican a traer a Europa a personas por medios ilegales, sometiéndolos a travesías peligrosas con un alto coste económico. En Vox nos oponemos tajantemente a una política de inmigración masiva y de puertas abiertas por dos razones fundamentales que creo que serán fáciles de comprender. En primer lugar, estas personas que entran en Europa procedentes de terceros países son demandantes netos de las generosas prestaciones sociales del sistema público que tanto trabajo cuesta mantener. En este contexto, sí que está claro que los recursos son limitados y que el aumento exponencial del gasto social en atender debidamente a estas personas recién llegadas va a repercutir sobre las clases más humildes de los países europeos.
cuyos servicios sociales quedarán colapsados por el descomunal aumento de la demanda. En Grecia, como en España, como en todos los países, hay muchas necesidades y más después de una crisis. Hay aumento de desempleo, marginalidad, pensiones muy modestas, servicios sanitarios sobrecargados y, por tanto, no es posible acoger indefinidamente a riadas de personas procedentes de otros continentes. Si me permiten la sugerencia, Arabia Saudí y los países del Golfo Pérsico tienen amplísimos territorios con una renta per cápita elevada y comparten con estos refugiados los valores culturales y religiosos, por lo que sería mejor instar a las autoridades de estos países a que sean ellos los que acojan el grueso de esta población. Por otro lado, esas personas que vienen a Europa lo hacen engañadas, creyendo que van a alcanzar aquí unos parámetros de bienestar que no se corresponden con los que estamos en condiciones de ofrecer. La realidad es que estas personas que entran ilegalmente están condenadas a la precariedad y a la marginalidad en los ya atestados barrios populares de medio continente, donde, por cierto, ya funcionan verdaderos guetos en los que impera la charía antes de las leyes nacionales. Acogerlos indiscriminadamente supone un efecto llamada que multiplica exponencialmente el problema. Señores diputados, como decimos siempre, en África ni Asia en este caso caben en Europa. En consecuencia, nos oponemos rotundamente a esta PNL de puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Comenzaré mi intervención manifestando nuestro pesar por la muerte de la cooperante María Hernández, asesinada el 25 de junio mientras desarrollaba su labor en Etiopía en el seno de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras. Para ella y para todas las personas buenas que han pagado con su vida tratando de difundir los derechos humanos, mejorar las condiciones de vida y mitigar el sufrimiento de las personas en terceros países no desarrollados, nuestro reconocimiento y agradecimiento por la labor que desarrollaron. Desde el estallido del conflicto en la región etíope de Tigray, este grupo parlamentario se interesó por el asunto, especialmente por la seguridad de los ciudadanos españoles, así como de las legaciones diplomáticas españolas. Sobre estas cuestiones presentamos el 19 de enero una pregunta a la que el Gobierno, con fecha 21 de febrero, un mes después, contestó lo siguiente. La situación de seguridad en estos momentos no aconseja la activación de medidas extremas como la repatriación o evacuación de los ciudadanos españoles que se encuentran en Etiopía o Sudán, ni del personal diplomático español en estos países. Claramente se equivocaron. Y yendo ya a la PNL que nos ocupa, señorías, las ONGs, como su nombre indica, no son gubernamentales. Las ONGs tienen sus propios principios, ideología, fines y, en muchos casos, con objetivos e influencia política. Además, disponen de recursos propios que obtienen a través de subvenciones, donaciones y afiliaciones. La normativa de referencia actual que trata de las personas cooperantes en el desarrollo de su labor humanitaria nos parece correcta, pero como todo es mejorable para el caso de que dichos cooperantes realicen sus cometidos bajo el paraguas del Estado y financiados por él mismo, bien en el marco de la ECID o en cualquier otro marco estatal, y de ahí nuestra enmienda al apartado 2 del petitum. Fuera de esos marcos, de los marcos citados, los cooperantes asumen unos riesgos que deben evaluar antes de ser desplegados, sin que el Estado tenga la obligación de ser subsidiario de las consecuencias económicas o de otro tipo derivadas de muerte o lesiones físicas o psicológicas, y mucho menos con efectos retroactivos para ellos o sus familiares. Equiparar a cooperantes de organizaciones no gubernamentales sin el paraguas estatal, con personal desplegado en operaciones de mantenimiento de la paz o en misión de asistencia humanitaria, bajo órdenes, normas y financiación del Estado español, es un error. Si bien hay que tener en cuenta que, aunque el Estado tiene responsabilidad de protegerles y socorrerles ante cualquier problema que pueda surgirles en el cumplimiento de sus labores, por ser nacionales españoles, y de exigirles responsabilidades si han actuado con negligencia o asumiendo riesgos innecesarios o que no les corresponden, el Estado no debería ser subsidiario de ninguna ayuda, prestación o indemnización, ni a ellos ni a sus familiares, para lo cual, antes de ser enviados a terceros países, deberían de contratar un seguro que cubra daños físicos, psicológicos o de vida en su caso. Por ello, proponemos la redacción del apartado 2 como figura en nuestra enmienda, que tienen en sus manos, y que no repetiré por falta de tiempo, solamente recordar que es para casos excepcionales y siempre y cuando no se disponga de seguro, que los cooperantes no incumplan sus obligaciones y que su actividad se desarrolle en un proyecto financiado por la cooperación española. Por otro lado, proponemos suprimir el texto del apartado 3 de la parte dispositiva, puesto que el deber de cuidado no está desarrollado jurídicamente, ni se explicita ni concreta en qué consiste exactamente. Sabemos que es difícil que admitan nuestras enmiendas, por el solo hecho de que vienen de Vox, pero creemos que sería bueno para todos que las aceptaran, dando así una imagen de que los recursos
de todos los españoles se administran correctamente. Votaremos a favor si aceptan nuestras enmiendas. He terminado. Gracias. Señora Toscano. Gracias, señora presidente. Pues esta propuesta sobre el primer punto, desarrollar en el marco del Estatuto del Cooperante protocolos y guías con estándares éticos para prevenir la explotación sexual, el acoso, tal. Consideramos que es absurdo establecer códigos de conducta para no violar y para no acosar. Es ridículo. Estas conductas ya están tipificadas en el Código Penal y consideramos que es un insulto a la inteligencia que va en la misma línea de siempre de difundir la idea de que el hombre es muy malo. Nos gustaría saber si en esta línea, en estas propuestas, se incluirán las ideas de la ley del solo sí es sí, si se incluirán en estos protocolos las miradas, los gestos, los piropos, y si la protección que se quiere ofrecer a la mujer se ofrecerá también a los hombres que se sientan mujeres. Esta inclusión resulta ridícula por innecesaria y porque además no contempla la violencia sexual que puedan sufrir los hombres o los homosexuales. Sería un protocolo discriminatorio como todas sus leyes de género. En realidad no se pretende proteger a nadie, sino seguir en su línea de feminismo totalitario, de imponer su ideología en todos los ámbitos de nuestra vida, incluida la cooperación, que ustedes ven como un medio para difundir o imponer sus ideas más que como un medio para ayudar a personas y países que lo necesitan. Sobre el segundo punto, de impulsar una estrategia de política exterior feminista y aplicar medidas para erradicar la discriminación, el acoso sexual. Para empezar, lo de política exterior feminista, no. La política exterior de un país es algo demasiado importante como para responder a intereses partidistas. Está en juego el prestigio de España y, por lo tanto, debe ser una política exterior de consenso entre todos los partidos que responda a los intereses de nuestro país como nación. Otra vez, el buen nombre de España pasará a ser algo secundario porque ven en la política exterior un medio para aplicar la agenda globalista y la ideología de género. Y como la anterior medida vuelve a ser discriminatoria porque solo protegerá a las mujeres, abundando en la perversa idea del feminismo de que la mujer siempre es la víctima y el hombre siempre es el agresor. Ustedes dicen que defienden los derechos humanos con esta propuesta, pero en realidad lo que hacen es pisotearlos de la mitad de la población. Y ustedes dicen que defienden la igualdad, pero en realidad promueven todo lo contrario, porque estos protocolos solo son para proteger a una parte. Así que votaremos no frente a esta utilización del prestigio de España para vender su ideología totalitaria y para vender sus ideas enfermizas contra los hombres. Gracias.